Y elegimos esta cita de Becoming is Better Than Being, de Carol Dweck, porque creemos que en este camino de Agile Coach muchas personas nos podemos llegar a sentir un poquito intimidados, porque pensamos que aún no estamos en ese lugar en el que queremos llamarnos Agile Coach, ¿no? Pero lo más importante es el proceso, el camino, y es de lo que les venimos hoy a platicar un poco cuál es este proceso, este camino en el que nosotras hemos pasado. Así que bueno, el kilómetro cero, sabemos que de pronto hay como mucha incertidumbre por dónde parto, qué pasa si yo ahorita soy Project Manager, invertí un montón de tiempo en hacer mi certificación de PMI, si soy parte de una célula que está haciendo agilidad o que está comenzando con este interés de ser ágil, o que de pronto no estoy ni siquiera en la agilidad, y hay parientes cercanos de la agilidad que son los del diseño y de la innovación. ¿Qué es eso que necesito yo en este kilómetro cero? Bueno, para nuestra recomendación es que lo primero es de que siempre te haya sentido o que esté dentro de ti el ser este agente de cambio, que cuestiones constantemente lo que está sucediendo en las organizaciones y que retes este status quo. Y de pronto te empiezas a dar ya cuenta de que puedes comenzar a experimentar, de que hay que cuidar el impacto del cliente, de que hay maneras de trabajar más inteligente. Entonces, en este kilómetro cero yo ya tengo este gusanito, esto que están haciendo en mí, de que puedo y podemos entre todas las personas hacer las cosas diferentes. Hay algunas, como ya decía, que ya tienen experiencia en facilitación, como por ejemplo saben de estructuras deliberadoras, de Art of Hosting, o cómo se facilita el aprendizaje de una manera diferente. Otras personas, muchas que vienen de RH, saben cuestiones de motivación, de crecimiento, saben, incluso tenemos aquí amigos y amigas que son coaches, ¿sí? Y otra área también muy grande es aquellas personas que vienen de Lean Agile, que saben hacer dinámicas de equipo, que saben de innovación y de estrategia de marca. Entonces, estas son como que las áreas más comunes que ya pueden ustedes tener este conocimiento y que lo pueden utilizar ahora enfocados en Agile Coaching. No necesariamente saber Scrum o saber agilidad, sino que esta es una fuerte base que ustedes ya pueden tener y que la pueden utilizar. Y además, esta conexión con la agilidad, esto que hablaba al principio, de que ya se sienten una conexión con agentes de cambio y como que les gusta y les motiva el seguir causando impacto en la vida del mundo, ¿no? Nos vamos enterando que ahora las organizaciones no solo son esos lugares en los que vamos a trabajar, sino por medio del cual empezamos a cambiar el mundo, empezamos a transformar el mindset o tratar el ecosistema diferente o a las personas diferente. Entonces te interesa causar este impacto, pero de una manera peculiar, que es que las personas estén motivadas, que estén trabajando juntas, que creen grandes cosas. Y esto ya te has enterado un poquito, que se comienza a saber cómo o a conocer cómo tener un mindset ágil o un mindset de crecimiento. Algunas personas también lo llevan. Por una parte, comenzaste a conectar con la agilidad, y con otra parte, y es el doble clic de este ser como agente de cambio, que ya empiezas a tener conciencia de la habitación, que son diferentes habilidades que uno innatamente comienza a desarrollar o se da cuenta que alguien más tiene y dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que se está dando cuenta que están las cosas tensas y sabe de poner alguna palabra, alguna actividad para empezar otra vez una lluvia de ideas, por ejemplo? Entonces, sabes leer la habitación, te preocupas mucho por las personas, es como que una diferencia con un solo gerente o administrador que solamente es que se produzca, pero por las personas, cómo lo están haciendo, están motivados, sientes curiosidad y la cultivas haciendo preguntas, tienes resiliencia. Sobre todo esto se necesita mucho en este camino de Agile Coach, porque no es un camino fácil, ¿no? Ahí veo que dicen, ay, se ríen, sí es cierto, hay veces que damos un pasito para atrás y dos para adelante, pero es que hay que ir cultivando esa resiliencia porque estamos en una cultura muy acostumbrada a trabajar de una manera piramidal, por silos, por especialización, y queremos mover a mucha gente hacia una cultura más en equipo. Entonces, bueno, eso necesita mucha resiliencia y por lo mismo aprendes tú y aprendes con tu equipo y buscas tener una meta audaz. Y aquí incluso a mí eso me pasó mucho en los ágiles, que
que te empiezas a amigar con el caos y la destrucción. Suena un poco extremo, pero cuando nos damos cuenta que del caos y la destrucción salen grandes acciones autoorganizadas, dices, por aquí es el camino, yo me voy a quitar de en medio y me voy a aprender cómo facilitar. Y entonces, bueno, también te arriesgas cada vez más a equivocar. Esto nos lo recomienda Lisa Atkins, pero bueno, también son cosas que las que hemos estado aquí lo hemos vivido y que lo empezamos a fomentar.